A los 92 años, Van Johnson, antaño el chico de oro de Hollywood, sorprendió al mundo con una confesión. Una noche salvaje, 8 actores y una historia mucho menos glamurosa de lo que sugiere la gran pantalla. Hoy desvelamos la extraordinaria vida de Van Johnson, desde su problemática infancia en Rhode Island hasta un gesto que cambió su vida por parte de la legendaria Lucille Ball, pasando por los enredos amorosos que conmocionaron Hollywood. Esta es una historia de fama y desamor, de sueños deslumbrantes y de las heridas invisibles que dejan tras de sí. ¿Listo para viajar en el tiempo? 25 de agosto de 1916, Newport, Rhode Island. Nace un niño llamado Charles Van L. Johnson, aunque el mundo le conocería algún día simplemente como Van Johnson. Pero los primeros años de Van no fueron un cuento de hadas de Hollywood. Su madre se marchó cuando él aún era un niño, dejando tras de sí un silencio que resonó durante décadas. Su padre, distante y emocionalmente frío, no le ofreció nada del afecto que el joven Van necesitaba desesperadamente. En aquellos días, Van se escapaba a menudo a su propio mundo imaginario, soñando con el escenario, con luces brillantes y aplausos atronadores. En lo más profundo de su corazón ardía el ferviente deseo de convertirse en una estrella, de cautivar al mundo. Pero ese sueño no era fácil de alcanzar. Newport era una ciudad tranquila y pequeña, donde las grandes ambiciones parecían fuera de lugar. Van sabía que si quería triunfar, tenía que marcharse, encontrar un lugar donde su talento pudiera brillar. A finales de los años 30, siendo aún muy joven, se armó de valor, empacó unas cuantas ropas y el poco dinero que tenía, y partió hacia Nueva York. Era el corazón de las artes, donde Broadway deslumbraba con grandes obras, canciones eternas y sueños hechos realidad. Pero Nueva York no extendía la alfombra roja ni bañaba a Van con luces de escenario. Tuvo todo tipo de trabajos: camarero, portero, actor secundario en espectáculos de vaudeville y clubes nocturnos. Fueron días duros. Algunas noches se iba a la cama hambriento, con los zapatos gastados, pero nunca se rendía. Practicaba incansablemente, perfeccionando su canto, aprendiendo a bailar y puliendo su encanto natural. Y entonces un fatídico momento lo cambió todo. Durante una pequeña actuación en un club nocturno de Manhattan, Van llamó la atención de Lucille Ball. Por aquel entonces, Lucille era una actriz de Broadway en ascenso, radiante de belleza, con un sentido del humor natural y una seguridad en sí misma irresistible. Aún no era la leyenda de I Love Lucy, la sitcom que más tarde la definiría, pero tenía buen ojo para el talento. Lucille vio algo especial en Van, no solo su llamativo aspecto, con su pelo rojo, sus pecas y su brillante sonrisa, sino también su explosiva energía, su cálida voz y su rara sinceridad en una industria despiadada. No lo dudó. Después del espectáculo, se acercó a Van, charló con él y decidió que este joven merecía ser el centro de atención. Lucille Ball, con su generoso corazón, hizo algo que pocos en su posición harían. Presentó a Van a productores de Broadway que conocía. Ella les dijo: «Denle una oportunidad a este chico. Tiene algo». Y ellos escucharon. Gracias al apoyo de Lucille, Van empezó a conseguir pequeños papeles en Broadway. No eran papeles estelares, ni le proporcionaron fama instantánea, pero fueron los primeros ladrillos de los cimientos de su carrera. Cada vez que se subía a un escenario, aunque solo fueran unas pocas líneas, Van sentía gratitud hacia Lucille, la mujer que le abrió la primera puerta a su sueño. ¿Te lo imaginas? Una estrella como Lucille, ocupada con su propia carrera, dedicando tiempo a ayudar a un chico desconocido de Rhode Island. Eso es lo que marcó la diferencia. Y por eso la historia de Van Johnson no puede contarse sin mencionar a Lucille Ball. Con esos papeles en Broadway, Van empezó a llamar la atención. Aprendió a cautivar al público, a hacerlo reír, llorar y enamorarse de él. Su talento no se limitaba a la interpretación. Podía cantar dulces baladas, bailar enérgicas rutinas de claqué e incluso tocar instrumentos como el piano o la guitarra. Era una triple amenaza, y Hollywood no tardó en darse cuenta. A principios de los años 40, Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM, el legendario estudio de Hollywood, acudió a su llamada. Querían fichar a Van para convertirlo en una estrella de la gran pantalla. Y así, sin más, el sueño del chico de Newport empezó a hacerse realidad. Cuando Van llegó a Hollywood, entró en un mundo diferente. El Hollywood de los años 40 era el epicentro del glamour.
donde se rodaban películas taquilleras, se adoraba a las estrellas y los sueños se hacían realidad. Pero Hollywood también era un lugar de presión, control y reglas tácitas que no se podían romper. MGM, dirigido por el magnate Louis B. Mayer, no solo hacía películas, también creaba imágenes, decidían cómo vestían, hablaban y aparecían en público las estrellas, e incluso a quien amaban. MGM vio en Van una joya, con su pelo rojo, sus pecas y su sonrisa amistosa. Era el chico americano perfecto en quien el público podía confiar, adorar y ver como su vecino de al lado. Pero un detalle crucial dio forma a la carrera de Van durante esta época. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 y se prolongó hasta 1945, Estados Unidos se vio arrastrado a un conflicto global. Muchos de los protagonistas de Hollywood, como Clark Gable, James Stewart o Henry Fonda, se alistaron, dejando un hueco en la gran pantalla. Van, sin embargo, no pudo alistarse en el ejército. En 1943, sufrió un grave accidente de coche que le dejó una placa metálica en la cabeza y le inhabilitó para el servicio. Ese accidente, aunque doloroso físicamente, se convirtió en una inesperada oportunidad para brillar. Mientras otras estrellas estaban en el campo de batalla, Van se quedó en Hollywood, convirtiéndose en una cara conocida de las películas patrióticas de MGM. Pensemos en películas como Un tipo llamado Joe, de 1943, 30 segundos sobre Tokio, de 1944, o La comedia humana, también de 1943. No eran solo éxitos de taquilla, eran películas con una profunda resonancia emocional. En tiempos de guerra, el público estadounidense necesitaba historias de esperanza, valor y unidad. Van Johnson, con su imagen saludable, su sonrisa radiante y su encanto accesible, se convirtió en un símbolo de esos valores. Era un héroe en la pantalla, que ofrecía consuelo a una nación sumida en la guerra y la pérdida. Cada vez que aparecía, el público se sentía animado y recordaba que las cosas iban a ir bien. Estas películas no solo consolidaron el estatus de Van como un protagonista fiable, sino que también lo convirtieron en una parte indeleble de la memoria de los Estados Unidos en tiempos de guerra. Pero detrás de esa sonrisa radiante, había un hombre mucho más complejo. Van no era solo el tipo alegre que MGM quería que el público viera. Era un artista con profundidad emocional, que arrastraba cicatrices de su infancia y de las presiones de Hollywood. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Van se propuso demostrar que era algo más que una cara bonita o una estrella de guerra. Abordó diversos géneros, musicals, comedias románticas, dramas intensos. Uno de sus papeles más memorables fue el del teniente Steve Merrick en El motín de los Kane en 1944, junto al legendario Humphrey Bogart. En El motín de los Kane, Van interpretó a un oficial naval con conflictos morales que se enfrentaba a decisiones difíciles en tiempos de guerra. El papel exigía no solo habilidad interpretativa, sino también sensibilidad emocional para transmitir sentimientos complejos. Van cumplió, y lo hizo brillantemente. Los críticos, que antes lo tachaban de estrella comercial, empezaron a verlo de otro modo. El público se sorprendió por la profundidad que aportó. Este fue el momento en que Van Johnson demostró que no era solo el chico de la puerta de al lado, sino un verdadero actor, capaz de enfrentarse a los más grandes de Hollywood. Más allá de El motín de los Kane, Van brilló en musicales como Brigadoon en 1954, donde actuó junto a Gene Kelly. En Brigadoon, no solo actuó, cantaba, bailaba y hacía gala de su versatilidad. Podía cantar tiernas canciones de amor, bailar claqué con gracia y tocar instrumentos como el piano o la guitarra. En una época en la que las estrellas solían encasillarse, Van era una excepción. Era un artista completo, y el público le adoraba por ello. Sus actuaciones en Brigadoon no eran solo entretenimiento, eran una declaración de que podía hacerlo todo, desde papeles románticos y cómicos hasta los que requerían profundidad emocional. Pero lo que hacía realmente especial a Van Johnson no era solo su talento, era su forma de conectar con el público. Fue apodado el ídolo de las adolescentes, con miles de jóvenes fans escribiéndole cartas cada semana. Su correo de fans rivalizaba con el de estrellas como Frank Sinatra o Clark Gable. No solo fue un éxito en Estados Unidos, sino un icono mundial, encarnación del optimismo y del sueño americano de posguerra.
En las décadas de 1940 y 1950, Van Johnson era un faro de esperanza, un futuro más brillante tras los oscuros años de la guerra y las dificultades económicas. Pero, como ya he dicho, la fama siempre viene acompañada de sombras. Pasemos a un capítulo más complejo y oscuro de la historia de Van Johnson. En 1947, se casó con Eve Abbott, una elegante y refinada actriz de teatro. Pero algo no encajaba en este matrimonio desde el principio. Solo un día antes, Eve había finalizado su divorcio de Keenan Wynn, conocido actor e hijo del legendario cómico Ed Wynn. Hollywood se llenó de preguntas. ¿Por qué tanta prisa? ¿Y por qué Van, Eve y Kenan parecían atados en una extraña y enmarañada red? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en el Hollywood de aquella época. En los años 40, Hollywood no era solo un centro cinematográfico, era una máquina que controlaba imágenes. Los estudios, especialmente MGM, tenían un poder casi total sobre sus estrellas. Louis B. Mayer, el magnate de MGM, no solo gestionaba las carreras, sino que se inmiscuía profundamente en las vidas personales. Veía a las estrellas como inversiones, y cualquier escándalo podía arruinar su valor. En ese contexto, los rumores sobre la sexualidad eran una gran amenaza. La homosexualidad era entonces un tabú, capaz de destruir la carrera de una estrella de la noche a la mañana. Y Van Johnson, según muchas fuentes, se vio envuelto en tales rumores. Años después de la muerte de Van, Eve Abbott soltó una bomba. Su matrimonio no estaba arraigado en el amor, sino orquestado por MGM. Según Eve, Louis B. Mayer y los ejecutivos del estudio la presionaron para que se casara con Van para acallar los rumores de que era gay. Necesitaban que su gran estrella se casara para acallar los rumores sobre sus preferencias sexuales, dijo Eve. Su voz estaba teñida de amargura y, por desgracia, yo era la única mujer con la que se casaría. Esta revelación no solo arrojó luz sobre su matrimonio, sino que puso al descubierto una cara oculta de Hollywood, donde las estrellas se veían obligadas a vivir vidas falsas para proteger sus carreras. Van y Eve tuvieron una hija, Skylar, en 1948, y Van también adoptó a los dos hijos de Eve de su anterior matrimonio, Ned y Tracy Wynn. En apariencia, eran una familia perfecta de Hollywood, que sonreía radiante en las fotos de prensa. Pero a puerta cerrada, las cosas eran mucho más complicadas. Eve describió a Van como malhumorado, propenso a aislarse. No era la figura alegre y sana que el público veía en la pantalla. Su difícil infancia, la tensa relación con su padre y las presiones de Hollywood dejaron profundas cicatrices en su alma. Cuando se enfrentaba a un conflicto, se retiraba a su habitación, cerraba la puerta y cortaba la comunicación. No era la imagen típica de una estrella de Hollywood, sino el retrato de un hombre que arrastraba pesadas heridas. Pero la historia no termina con el matrimonio concertado. Corría el rumor, susurrado en los estrechos círculos de Hollywood, de que Van Johnson no solo sentía algo por un hombre, sino por varios actores, a veces en una sola noche. ¿Y la afirmación más impactante? 8 actores en una noche. ¿Se lo imagina? Una estrella como Van, con su imagen sana, adorada por millones de personas, de la que se rumoreaba que tenía aventuras románticas tan atrevidas. ¿De dónde proceden estas historias? En las décadas de 1940 y 1950, Hollywood contaba con una escena clandestina en la que las estrellas homosexuales o bisexuales buscaban la libertad en fiestas secretas. Estas reuniones tenían lugar en lujosas mansiones de Beverly Hills, en apartadas fincas de Laurel Canyon o incluso en los terrenos de los estudios Adesora. Según algunos testimonios, Van era un habitual de estos eventos. Nombres como Roddy McDowall, Folly Granger, Clifton Webb, Anthony Perkins e incluso un joven Rock Hudson estuvieron relacionados con él. Una famosa anécdota afirma que Van presumió una vez ante un amigo íntimo de una noche maratoniana con 8 actores masculinos de grandes estudios como MGM, Warner Brothers y Fox. Aunque la cifra puede ser exagerada, refleja una verdad más profunda. Van, como muchas estrellas, vivía una doble vida. Uno era el chico de la puerta de al lado, el héroe del público estadounidense, amado por su brillante sonrisa y su imagen limpia. El otro era un hombre que anhelaba amar libremente, ser él mismo, en un mundo que no aceptaba su verdadero yo. Estas historias no tratan de escándalos, sino de comprender el coste de la fama. En un Hollywood controlado por hombres como Louis B. Mayer,
Las estrellas como Van no tenían libertad para amar o vivir auténticamente. Fueron empujados a matrimonios falsos, obligados a ocultar quiénes eran. Esas fiestas secretas, esas relaciones ocultas, eran su forma de aferrarse a momentos de libertad, de verdad, en una vida llena de limitaciones. Pero el precio de esos momentos fugaces era la soledad, la sensación de estar atrapado en una imagen que no era la suya. El matrimonio de Van y Eve duró los años de apogeo de él, pero empezó a resquebrajarse tras la muerte de Louis B. Mayer en 1957. Mayer en 1957. En 1961, mientras actuaba en The Music Man en el West End londinense, Van comenzó una relación con un joven bailarín de la compañía, el hijo de Eve, Ned Wynn. Dijo más tarde que Van dejó a la familia por este hombre. Dejó a mi madre por un hombre, un chico joven, el bailarín principal, contó Ned. El relato de Ned no solo reveló el hundimiento del matrimonio, sino que mostró que Van, en la madurez, intentaba por fin vivir auténticamente, aunque solo fuera de forma parcial. El matrimonio de Van y Eve terminó oficialmente en 1968, tras años de separación y procesos judiciales. Pero el precio de esos años fue más allá de un matrimonio roto. Van arrastraba heridas profundas. Eve lo describió una vez como una persona propensa a los estados de ánimo sombríos, que se refugiaba en la soledad cuando se enfrentaba a un conflicto. La tensa relación con su padre, combinada con las presiones de Hollywood, dejaron marcas que nunca se borraron. Y lo que es aún más triste, cuando Van falleció en 2008, estaba distanciado de su hija Skylar, un testimonio de las pérdidas personales que sufrió. En sus últimos años, Van se alejó de los focos. Se dedicó al teatro y a la televisión, apareciendo en producciones como La Cage aux Folles y The Music Man, así como en series populares como Murder, She Wrote y The Love Boat. Incluso cuando la industria del entretenimiento cambió y el sistema de estudios se desmoronó, Van siguió siendo respetado, recordado como una estrella que no solo deslumbró, sino que reconfortó a millones de personas en los tiempos más difíciles de Estados Unidos. En la década de 1990, Van se retiró. Se trasladó a Nueva York, donde vivió tranquilamente en un lujoso ático del 405 East 54 Theis Street, con vistas al East River. Era un retiro tranquilo, un lugar para escapar del bullicio de la ciudad y vivir con sus recuerdos. Cuando su salud empeoró, se trasladó a Tappan Zee Manor, un centro de cuidados en Neck, Nueva York, junto al río Hudson. Neck, con su comunidad artística y su ambiente sereno, era un lugar apropiado para alguien que había vivido al ritmo acelerado de Hollywood. Y fue en Tappan Zee Manor, el 12 de diciembre de 2008, donde Van Johnson falleció a los 92. Su muerte fue tranquila, sin los flashes ni la fanfarria de sus días de gloria. Según los registros, su cuerpo fue incinerado, según sus deseos o los de sus seres queridos. Aunque no dejó hijos biológicos, su legado perdura a través de sus películas, sus devotos fans y la historia de un hombre que vivió plenamente, incluso a un gran precio. Entonces, ¿fue cierta la historia de 8 actores en una noche? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero el número no es lo que importa. Lo que importa es lo que la historia nos cuenta sobre Hollywood, un lugar donde las estrellas vivían dobles vidas, donde el amor estaba prohibido y donde los sueños conllevaban sacrificios. Van Johnson no era solo un actor, era un símbolo de resistencia, de talento y de deseos reprimidos, y gracias a personas como Lucille Ball, tuvo la oportunidad de brillar, aunque esa luz se viera a veces oscurecida por las sombras. Piense en Van Johnson no solo como una estrella, sino como una persona. Llevó la alegría a millones de fans, pero también luchó contra demonios internos en un mundo que no le dejaba ser él mismo. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada destello de fama hay historias no contadas, dolores no curados. Y quizá lo mejor que podemos hacer es honrarle, no solo por sus papeles, sino por el valor que necesitó para vivir esos tiempos. Atai.